Estamos en un momento en el que está claro que no tenemos tiempo para nada y seguramente incluso este vídeo lo paséis rápido, pero si confiáis en que lo que vamos a conocer durante los próximos minutos seguramente nos ayude en nuestra vida, yo os pido que os quedéis. Estamos aquí en Fisioterapia Fénix. Llevan 6 años en Valladolid, pero vamos a conocer a Andrea Caminero. ¿Qué ocurre con Andrea? Andrea tiene una historia realmente muy particular de superación. Una historia que evidentemente lleva 6 años con esta clínica de fisioterapia en el que va a tener y tiene proyectos nacionales e internacionales, pero su vida ha estado marcada por acontecimientos que ocurrieron desde que ella, bien pequeña, luego en la adolescencia tuvo unos problemas de anorexia en los que casi acaban con su vida y, por suerte, no fue así. Nos lo va a contar durante los próximos minutos y estamos agradecidos de ello. Y luego cómo ese momento, ¿no?, en el que uno está en la zona de confort y dice voy a tirarme a la piscina a ver si hay agua. Agua había, pero poder ser emprendedor no lo hace todo el mundo y hoy vamos a conocer esta historia tan particular. Muy buenas, Andrea. Muy buenas. Bueno, lo que estaba diciendo, que saquen unos minutos para poder ver esta entrevista porque te agradezco que nos hayas querido atender aquí en tu clínica de fisioterapia. Nos la enseñas un poquito si te parece y principalmente lo que nosotros queremos es conocer tu historia, cómo desde un primer momento has llegado a este momento en el que estamos con proyectos internacionales y en el que evidentemente esto está en su vida. Pues si quieres vemos un poco el centro y luego pasamos a la entrevista. Venga, vamos a ver. Acabamos de ver Fénix Fisioterapia, que lleva ya 6 años en Valladolid y concretamente tuvo una ampliación hace un año. Pero claro, estamos hablando de una clínica de éxito, pero detrás del éxito hay muchísimo trabajo, ¿verdad? Andrea Caminero, muy buenas. Muy buenas. Ya estamos ubicados, nos has hecho un pequeño tour, ¿no?, por lo que son las instalaciones, que desde luego que hace un año tomaste una decisión valiente, no tanto como la que tomaste hace 6, pero de seguir apostando por esta ubicación en la que nos encontramos. Estamos prácticamente cerquita de la estación de autobuses, de la estación de tren, aquí en Valladolid, y sigues apostando por estar aquí con tu clínica de fisioterapia, ¿verdad? Sí, bueno, parte de la idea también era formar parte de una comunidad y de un barrio, entonces al final moverme eliminaría parte del objetivo de la clínica, que es que el trabajo que hagamos no solo sea fisioterapia, sino que podamos impactar en la comunidad y mejorar el barrio. ¿Os sentís que estáis mejorando el barrio? A ver, es verdad que es difícil pasear hoy que hemos estado con todos vosotros, es difícil pasear por las calles de este barrio y no cruzarnos con nuestros pacientes, entonces yo siento que si me hablan y me saludan será porque están contentos. Claro, al final muchas veces la labor de alguien que tiene que mejorar la vida de los demás, ¿no?, porque al final vosotros desde fisioterapia tenéis que intentar hacer que su vida sea un poquito mejor. Eso día a día lo vais notando con cada uno de vuestros pacientes, porque al final estáis mejorando sus vidas. Sí, hombre, también, o sea, creo que eso es una de las cosas más bonitas de la fisioterapia y una de las razones por las que al final me enganchó. Yo no he sido nunca vocacional, yo no entré en la carrera porque me gustara la fisioterapia, entré porque no la vi aquí y me quería ir de casa. Y de hecho durante los primeros 3 años, todos los veranos les decía a mis padres, por favor, dejadme irme, no quiero seguir haciendo esto. Y entonces en tercero de carrera hice las primeras prácticas con pacientes. Y me acuerdo todavía, las hice en Madrid, en Móstoles, y hubo una paciente, se llamaba Justa, y mi profesora de prácticas me dejó llevar todo el tratamiento, era una rodilla, había hecho la prótesis y tal. Aparte de que la vi volver a caminar, volver a saltar, subir escaleras,
me traía tuppers de verdura de su casa porque sabía que yo estaba sola en Madrid, me regaló un pañuelo al final. Vamos, que era su amiga, o te trataba como tal, Se o genera como parte de su se familia. genera un vínculo que es especial cuando cuidas a alguien y te importa. O sea, me parece muy difícil hacer este trabajo bien sin que los pacientes te lleguen, porque al final ponen su salud en tus manos y lo más bueno, o sea, lo que apasiona, no sé lo que le apasiona al resto, pero a mí lo que me gusta de la fisioterapia es que, o sea, que ves cómo mejoras la vida de los demás y no sé cuánta gente puede sentir tan cerca eso, ¿sabes? Porque nosotros les vemos muy frecuentemente, no es como un médico que te ve cada X tiempo, nosotros les vemos todas las semanas varias veces. ¿Notáis esa evolución de cariño de cuando entran por la puerta por primera vez a cuando pasan unas semanas y Sí, tenéis la evolución, sí. tanto que se encuentran mejor como que se estrechan los lazos con vosotros? Sí, porque además, por cómo está pensado mi centro y la manera que tenemos de tratar, o sea, una de las bases de por qué somos distintos, ¿no? Que creo que también ha sido por lo que esto ha ido tan deprisa, que ha sido un poco locura, es que hemos pasado del enfoque pasivo de la camilla, que eso al final es muy difícil que alguien se pueda permitir una hora contigo 3 días a la semana, que el precio Claro, es que eso es no todos los bolsillos lo permiten, claro, sí. es una parte que está ahí. Entonces nosotros lo que hacemos son que la persona viene a hacer su terapia, pero la hace en grupo y claro, el precio se reparte entre las 5 personas que están en la sala, Claro. pero les ves 2 veces a la semana. Y si se adhieren, que es la idea, hay pacientes que les tengo desde que abrí, 6 años. Ves cómo, o sea, luego te traen a sus hijos, les ves graduarse ¿Cómo han del... cambiado? O sea, ¿cómo han mejorado sus Claro, hábitos sí, incluso? claro, pues gente que era sedentaria, que tenía muchísimo dolor, que ya no lo tiene. Ves a gente que estaba medicada sin medicarse. Ves a personas que al principio no se podían levantar de una silla, ser autónomos. O sea, hay una parte muy bonita que es esa, ¿no? Y luego también estás, pues cuando se muere su marido y les acompañas en el duelo, también estás en los momentos chungos cuando les dan un mal diagnóstico. O sea, no se trata solo de la terapia, es que acompañamos. Por lo que te escucho, no sé si estás de acuerdo conmigo, por una parte está la parte profesional que has aprendido de la universidad y por otra parte está la parte humana, que es Sí. tan necesaria o más como que la otra, ¿no? Poder empatizar y ver en cada momento lo que le está pasando al paciente y cómo acompañarle en ese proceso. Es que no se puede separar. Al final los seres humanos, o sea, y más ahora, ¿sabes? Que tenemos una soledad no deseada enorme, la gente, el sistema médico está muy saturado, entonces la información que les llega a los pacientes es parcial ahora con la inteligencia artificial, o sea, se sienten muy perdidos, muy sobreinformados y la parte humana, al final yo siempre digo lo mismo, incluso cuando contrato a la gente, las técnicas las puede aprender cualquiera. Las técnicas pasas 12 horas, es como los sexadores de pollos, que se pasan horas y horas sexando pollos y no saben por qué, pero lo saben hacer. Automatizar un proceso lo puede hacer cualquiera. Conectar, acompañar, eso no es tan fácil. Esas habilidades nacen de la persona, no son fáciles ni de enseñar, ni si no están inherentes ahí, ni de que aparezcan por arte de magia. ¿Cuántos compañeros tienes en tu clínica? Ahora somos, o sea, se va a incorporar una persona la semana que viene y seríamos 11 y en septiembre se incorpora la 12ª. Cuando esto empezaste hace 6 años, me imagino que pensabas, a ver si me da para vivir, ¿o qué? Bueno, ¿Cómo o fue? sea, encima yo ni Ahora siquiera... tienes 12 personas. Ya no me lo digas que me da vértigo. O sea, yo nunca quise ser autónoma, ni quise emprender. Sabes que hay muchas personas ya en la carrera que se quieren meter para montar su clínica, tienen Claro. una idea muy centrada de lo que quieren hacer a nivel profesional. Yo ya te digo que entré un poco porque quería hacer algo que tuviera que ver con las manos, yo quería ser ebanista, en realidad. Y mi madre me dijo que me gustaba a mí mucho comer para una profesión de esas, que me buscara algo que tuviera salidas y que fuera por salud, porque es verdad que tenía buenas notas. Y cuando yo empecé a trabajar y había algo que no me cuadraba. O sea, porque yo quería, es claro, ya te metes en sanidad, yo quería ser house, ¿sabes? Yo quería que llegara un caso súper complicado de dolor y que yo con mi Lo averigüé, razonamiento, lo que hombre, ha pasado. y diera con la clave y le cambiara la vida y lo solucionara y no sé qué. Y empecé a trabajar y yo decía, jo, es que al final atendemos todo el rato, o sea, vendíamos bonos. Claro. La gente venía cada semana, cada 2 semanas, pero era siempre o sea, sí, tu cartera va creciendo, pero al final vas teniendo como X pacientes
y es que el problema no es que vengan a verte reiterativamente, es que no se encuentran bien. Entonces tú no resuelves, o sea, el fondo del problema no lo resuelves. Y eso a mí me preocupaba, pero no todo el mundo, porque claro, si lo resuelves, ese paciente no vuelve. Y la facturación... Entonces empecé a tener muchos conflictos con mis jefes. Y yo pensaba, es que tiene que haber otra manera de hacer esto. Y un compañero del último sitio en el que estuvo me dijo, pero con el tiempo que llevas y con todo lo que haces, porque yo en el último negocio ya llevaba parte de la parte digital, había hecho toda la imagen corporativa, o sea, no solo hacía la fisioterapia, ¿por qué no te pones por tu cuenta? Y yo era una cosa que, o sea, no me había llamado nunca, pero sí es verdad que me frustraba no poder trabajar como yo quería. Entonces pensé, pues lo mismo es que la única manera es esa. ¿Cómo se hace de salir de la zona de confort? ¿Cómo se consigue dar ese paso? Porque evidentemente tendrías muchos quebraderos de cabeza, tendrías muchas noches sin dormir, tendrías muchas situaciones complicadas antes de decir, voy a abrir mi clínica. El problema de la fisioterapia es que, lo primero, tenemos unos horarios horribles. O sea, estás a esa jornada partida siempre, te explotan, un montón de horas que no te pagan. Entonces, yo estaba un poco quemada porque además con el compañero con el que me había ido, que yo había estado en una empresa y me fui con este compañero, estaba emprendiendo, entonces me comí como la parte más dura, porque al final el inicio de un negocio siempre es lo más árido, ¿sabes? Donde no hay dinero, entonces achuchas todo lo que puedes, todo, y me quemó. Y uno de los compis que se añadió, él había sido autónomo en otro sitio y me dijo que tú vales para... Sus padres eran autónomos, entonces me animó mucho y me animó a hacerlo en conjunto. Me dijo, lo hacemos juntos, que yo esto de autónomo ya lo sé hacer, ¿qué tal? Y entonces yo le empecé como a dar vueltas y me pudo más bueno, él lo veía como mucho más claro, entonces al final si hay alguien que te dice que sí, que ya verás, que vales para esto, que se te nota, también pacientes que estaban muy descontentos. Pero no empezasteis juntos, finalmente. Me dejó plantada el día antes de firmar con el constructor. Wow. O sea, tuvimos una... Él venía de una... ¿Se lo has perdonado? No me habla, entonces es difícil. No se lo he hecho en cara. O sea, quiero decir, él tenía sus motivos. No me comunicó que le había parecido una falta de confianza el que yo quisiera trabajar con una línea metodológica muy clara y que prefiriera separar porque él venía de una fisioterapia más desde la osteopatía. Conceptos diferentes. Conceptos distintos. Entonces yo le dije, una base muy importante de lo que hacemos nosotros aquí es educación en salud. O sea, una base en las sesiones, incluso en las clases y tal. Entonces nosotros explicamos conceptos muy basados en la evidencia científica. Y una de las cosas que hace que eso funcione es que no se den mensajes cruzados. Entonces, si había dos filosofías muy divergentes y se mezclaban los pacientes, era problemático a nivel terapéutico. Entonces yo le dije, pues cada uno lo suyo. Y eso le sentó como una falta de confianza. Y además es que noté el momento en el que se le rompió la confianza y ya no, porque le dije, bueno, pues lo hacemos juntos, pero cada uno, o sea... Una parte. Claro, y ya no hubo manera. Y me acuerdo que esto era un domingo, había quedado el lunes con todas las subvenciones preparadas, el nombre de la clínica hecho, ya la tipo, o sea, el contrato de alquiler firmado, o sea, pagado el arquitecto y el proyecto de obra y todo. Y me acuerdo que, claro, se me duplicaba la inversión. En esto dos cosas. Una, no sé si estás de acuerdo en que a veces las personas vienen en nuestra vida para empujarnos. Sí, sí. Él, desde luego, siempre podrás estar agradecida a que él te dio el empujón y no pudiste volver atrás. Es decir, ya estabas en caída y ya no pudiste volver a tierra. O sea, ya ibas hacia ello. Es cierto que ya ahí llegó un punto en el que se me metió en la cabeza, ¿no? Porque cuando pasó todo esto, mi pareja le habían ofrecido un trabajo en otro sitio, me dijo, vente conmigo, emigramos, te olvidas de esto y vives tranquila, que yo voy a tener un sueldazo y tal. Y yo ya tenía me había ilusionado. O sea, yo soy una persona... Querías yo quería, sí. Ya lo veía como claro el intentarlo. Entonces, cuando me pasa esto, voy a donde mis padres, me monté en el taxi un poco catatónica, porque claro, es mucho dinero, yo qué sé, yo tenía 26 años, yo creo 27, y les dije, ¿qué hacemos? Adelante. Y mi padre se sentó y me dijo, Andrea, este es un momento de inflexión, todavía te puedes echar para atrás, pero es un momento que si tiras para adelante, ya no hay vuelta atrás, o para adelante o para atrás, te vamos a apoyar en lo que decidas, pero decide algo con lo que puedas vivir.
Y le pregunté a mi madre, ¿me podéis, o sea, económicamente es posible? Porque claro, el doble es mucho dinero cuando hablas de una inversión inicial. Y me dijo, hacemos lo que haga falta, tú tranquila que lo sacamos. Y dije, bueno, pues, pa'lante. Seguro que en aquel momento era algo que era una montaña enorme y ahora con la perspectiva del tiempo Claro, sí. lo ves como un granito de arena, no tanto, pero algo, O sea, creo que algo lo más pequeño. difícil es vencer el miedo inicial. O sea, el vértigo. No hay ninguna situación, y esto lo digo de verdad, como ni dimitir, ni cambiar de trabajo. No hay ninguna situación como empleado que dé tanto vértigo como el creer en ti para... Porque claro, es tu visión. Tú no sabes si va a funcionar o no. Mm. Ese paso, ese momento de caída al principio de no te llega el dinero, tienes que pagar a los proveedores, eso, o sea, eso es como lo más duro y la sensación no se me ha pasado, ¿eh? También tuve muy mala suerte, me dieron el permiso de obra y empezó la pandemia. Quiero decir que me decía, Buah. sí, o sea, me Se te decía, fueron juntando todas. sí, en modo hardcore, yo me paso la vida en modo difícil. Bueno, hemos estado hablando de la evolución de Fénix, ¿no? Pero ahora tenemos que ir a la evolución de Andrea para llegar a este momento en el que se enfrenta a situaciones muy complejas y complicadas, pero las afronta y puede con ellas y rompe con todo porque viene de donde viene, ¿no? De ese aprendizaje. Ha habido momentos en tu vida que realmente han sido mucho más difíciles de enfrentarte o que has tenido que vivir que lo que es este momento en el que de repente de la noche a la mañana tu socio te abandona y demás, ¿no? Sí, bueno, o sea, no sé si más difíciles, yo creo que más peligrosos, supongo, o me han exigido cosas distintas. O sea, al final es verdad que yo en la adolescencia desarrollé un trastorno de la conducta alimenticia. Yo soy una persona... Yendo a la niñez todo normal. Bueno, a ver, era todo normal. Me hicieron bastante acoso escolar. Ah, Sufrí bastante bullying en el colegio. Em, soy disléxica, entonces tenía bastantes problemas de aprendizaje y la profesora que me lo detectó, cuando me lo consiguieron detectar, les dijo a mis padres que la única manera de que lo solventara para que no impactara en mi rendimiento escolar fuera que leyera mucho. Entonces, a una edad muy jovencita empecé a consumir libros. Pues al principio lo pasé muy mal porque encima mis padres no sabían que era disléxica y me caían unas broncas de vaga, o sea, muy mal. Pero una vez que lo enfocaron, pues le cogí mucho gusto a la lectura. Entonces, con una edad muy jovencita, yo que además soy que nunca he tenido problema de levantar la mano en tal, empecé a tener un vocabulario muy técnico que no me ayudó nada para relacionarte con los con los niños. niños. Encima soy hija única y tal, y me pegaron bastante. Acabé un par de veces en el hospital. Sí, porque te pegaban los compañeros. Una vez me abrieron la cabeza y otra vez una ceja. Sí, en el colegio. A ver, Estamos era hablando con qué años. pues, no sé qué tendría, 9 y 10 o 11, una cosa así, muy jovencita. Y a partir de ahí entras en la adolescencia. ¿Y Sí, qué bueno, ahí ocurre? aprendí a hacer boxeo. ¿Ah, sí? Claro, Ah, aprendí a defenderme. Porque intentamos hablar con los profesores y no hubo manera de gestionarlo y entonces llegó un punto de que mi madre se hartó y me dijo, si te pegan, pegas, si te empujan, empujas y si te escupen, escupes. y te llevó a clases de boxeo. Y me apunté a clases de kickboxing. Toma ya. Y entonces llegó un punto en el que me dejaron de pegar porque yo pegaba más fuerte. Hay que confiar de verdad en el que haya algún método en el que la lucha no lleve a la lucha, pero evidentemente olé por tu madre porque decidió, oye, si no nos van a ayudar de ninguna manera tendremos que defendernos, Yo ¿está creo que claro? eso ha cambiado mucho. Sí, También a es que, día, es verdad que es que hace unos años claro, parece como que el bullying estaba visto como algo que le ocurre a este niño y que es porque exacto, no se adapta. A día exacto, de hoy, a lo mejor el que no se adapta es el niño que hace el bullying. Entonces es el exacto. que tiene que ser más comprensivo, entender a los compañeros, etcétera. Ahora se está dando la vuelta Sí, yo creo que ahora ha y, cambiado mucho. y cada vez más. Sí. Pues, pero bueno, A mí me tocó otra época. exacto, a ti te pidió otra época. Y luego ya llegas a la Sí, adolescencia. entonces salgo del colegio que al final pues hice con lo del kickboxing, me apunté a teatro, empecé a hacer más grupillo, me empecé a encontrar bien, entonces yo llegué a cuarto de la ESO, acabé siendo delegada de clase, o sea, como que Ah, bien, todo bien. me integré y entonces me voy a un instituto público de 240.000 personas y terrible, se me hizo bola, volvió a pasarme
que me volvieron a hacer un poco bullying y era como, tío, otra vez, ¿por qué a mí? ¿Sabes? Entonces eso también me limó mucho la autoestima, entré en toda esa fase de cuestionar tu cuerpo. Tenía una mejor amiga que era como mi hermana, que cayó en la anorexia y fue horrible de ver porque empezó, o sea, las dos éramos un poco margis, porque al final estábamos en el mismo grupo, pues entró en la anorexia y empezó a triunfar. Y entonces yo pensé, bueno, pues, o sea, trasladé a los adultos que creía que mi amiga estaba entrando en una enfermedad y la respuesta fue que no, que se está poniendo guapa. Y ¿Triunfar qué es? ¿Que se está poniendo guapa? pues triunfar fue que socialmente empezaba a tener más amigos, que empezó a gustarle a los chicos, o sea, cosas que tú asocias con triunfar cuando tienes 14 años o 15, Claro. ¿sabes? Entonces yo llego a un punto, porque a veces eres tan listo que te pasas y te vuelves gilipollas, pues a mí eso me pasa a veces. Entonces dije, pues entro en un trastorno de la conducta alimenticia, adelgazo, hago amigos y socializo y luego vuelvo a comer. Yo, muy lista, ¿qué pasa? Sí. Pues que no funciona así. Tenías un plan. Tenía un plan terrible, pero sí. Entonces, como soy una persona muy técnica, cogí, me leí un montón de libros sobre anorexia, sobre bulimia, sobre los trucos que describían en los libros y en 6 meses perdí 45 kilos porque si yo me pongo, pues Wow. me pongo a tope. ¿Y el hambre? ¿O no había hambre? Sí, claro que hay hambre. El hambre es una sensación que aprendes a ignorar. O sea, yo ahora mismo, si me pasa, puedo sobrevivir aunque tenga hambre sin que eso me perturbe, porque cuando pasas cierto nivel de hambre el umbral te lo ventilas, claro. O sea, no es que tú de repente de la noche a la mañana te dieras cuenta que llevabas un tiempo viviendo una situación que te estaba llevando a la anorexia, sino que tú decidiste al ver a una amiga Sí, sí. que querías vivir esa situación aún sabiendo que la anorexia era lo que era, porque tú con 14 años ya tienes una conciencia de saber que estás metiéndote en un terreno hostil. O sea, yo sabía que algo no iba bien, porque yo a mis padres les pedí ayuda. Les dije, creo que no estoy enfocando la situación bien, llevarme a terapia. Pero pues otra generación, son cosas de niños, Te dije, ya ya se te pasará, estas cosas, ¿no? Entonces yo realmente no entendía, o sea, no entendía como entiendes luego lo que es la anorexia. Te crees que simplemente es que, o sea, te piensas que simplemente es no comer. El problema es lo que eso hace a tu cabeza. Claro. Entonces llegó un punto, es verdad que yo precisamente por cómo entré siempre supe que era anoréxica y jamás negué que tenía anorexia porque, joder, había sido un objetivo, quiero decir que yo me había planteado hacerme anoréxica. O sea, nunca, de hecho mi médico me decía, es flipante porque normalmente las chicas que tienen esta enfermedad niegan mucho lo que les pasa, yo no. Claro, no, es que tú viste una puerta y dijiste, yo voy a entrar por esa puerta, sí. Pero entre tantos libros que leías de anorexia, todos te decían lo que era el proceso, cómo entrar, cómo ibas a pasarlo, pero en esos libros también te decían cómo salir. No. Y de hecho, o sea, claro, yo tenía como referente un libro que escribió Nieves Álvarez, pero claro, Nieves Álvarez es supermodelo. Quiero decir, que yo ahora lo pienso y digo, tío, Andrea, es que eres idiota. Pero es que de aquella no tenía conocimiento suficiente. De la salida no habla casi ninguno porque es de las pocas enfermedades mentales, o sea, de las que más tasa de suicidio tienen. O sea, es una enfermedad de la que es muy difícil salir. Y eso sí que fue, o sea, entrar en la enfermedad fue terrible, pero al final mucha gente me decía que estaba muy guapa. O sea, tiene un refuerzo positivo. Intentar salir, eso sí que es el infierno. Estamos hablando, 14 años. ¿Cuánto? Sí, bueno, ahí ya tenía 16. 16 años cuando empiezas con la sabiduría de la anorexia, sí. Digámoslo así, ¿no? Hasta los 18. Esos 2 años es el tramo, los primeros 6 meses pierdes los 40 kilos. O sea, primero empiezo a tener algunas conductas, ahí perdí peso más despacio. Luego tuve unos 6 meses que ya no comía prácticamente nada, además hacía muchísimo ejercicio. ¿Y tuviste satisfacciones? O sea, es decir, ¿te viste guapa, los chicos le llamabas la atención, socialmente estabas más integrada? ¿Que sí funcionó? Sí. Muy poco tiempo, porque como fue tan deprisa, o sea, el problema es que también eso lo aprendí en la anorexia, perdí mi personalidad. O sea, al final si te pasas el día preocupándote por si comes, no comes, qué piensan, qué no piensan, tu personalidad se desvirtúa. Entonces, y luego yo quería estar delgada, pero un peso específico, no quería luego adelgazar tanto, porque luego ya yo me veía esquelética, pero no era capaz de comer, porque me daba tanto miedo engordar
que no era, eso fue lo que era, eso sí que es el infierno. O sea, cuando te estás muriendo porque no eres capaz de comer, pero sigues sin ser capaz de meterte más calorías y te quedas encajado ahí, y ahí fue cuando me planteé suicidarme. O sea, ahí llegó un día que dije, es que no puedo seguir así. O sea, es que morirse es muy difícil y te mueres muy despacio. ¿Sabes? No te mueres de un día para otro, te vas desvaneciendo, te vas diluyendo en el agua, pierdes, o sea, me levantaba, perdía la visión por la mañana, no tenía energía para discutir, no tenía energía para pelear, no tenía energía para nada. Entonces, soñaba con comer, luego me despertaba y no era capaz de comer. Y mi madre me decía, Andrea, una cucharada más. Y el miedo, y pensaba, ¿y si es esta, tío? ¿Y si esta es la cucharada que me hace perder el control? Claro, porque la anorexia es esto, es control, es... o sea, hasta aquí he dicho y hasta aquí he dicho. Ese pasar esa línea, que es donde realmente puedes engordar, eso es lo que te da pánico. Entonces, es horrible. Vives entre esos dos fuegos que al final te estás muriendo. Y claro, mi madre me decía, o sea, Andrea, que es que te estás muriendo, ¿sabes? Y era como de, ya lo sé, mamá, o sea, sí lo sé, pero que no puedo, ¿sabes? Eso, tío, no se lo deseo a nadie. ¿Qué momento fue en el que tus padres entendieron que no era cosa de niños? Pues no lo sé. Yo creo que cuando me vieron perder tanto peso. O sea, creo que... O sea, porque mi padre siempre había hecho bromas con el tema, porque yo tenía ansiedad, pues a veces comía más en casa, no, o sea, no estaba gorda, pero no era una persona finita. Y yo le decía, papá, deja de llamarme gorda que me vas a hacer anoréxica. Y me decía como, sí, anda tú, con lo que te gusta comer, ¿no? O sea, y yo no sé en qué punto, porque claro, en mi casa empezó a haber un silencio en las comidas. O sea, se dejó de hablar. Y mis padres además tenían enfoques distintos. Hubo un momento en el que también vi que, o sea, que se iban a divorciar por mi culpa, ¿sabes? Porque mi padre me quería... O sea, uno de los mejores amigos de mi padre era psiquiatra y le dijo, tu hija en la situación en la que está tiene riesgo de morirse, le tenéis que meter en un psiquiátrico. Mi madre no quería separarse de mí porque pensaba que en casa juntos era la mejor estrategia. Entonces, pues eso. O sea, y esa situación, o sea, me acuerdo que estaba en la cama después de una comida de discusión con mi madre, ya en esta época en la que yo me pesaba pensando a ver si he engordado. Y al mismo tiempo pensaba, ojalá no, o sea, es que se te genera una Ese conflicto en movida la cabeza en el que una parte de ti quiere ir hacia un sitio, pero la otra no te deja ir hacia ese sitio. terrible. Y ahí fue cuando dije, me suicido. Y me lo planteé en serio. Igual que me planteé la anorexia y lo hice, hubo un momento en que me planteé suicidarme. Y pensé, si te mueres, matas a tu madre. O sea, yo con lo que la había visto luchar y llorar, mi madre se quedó así también, o sea, se consumió. Si no hubiese estado tu madre, Pues no lo sé. No lo sé porque la decisión fue clara y fue por ella. O sea, sabía que si yo me mataba, o sea, si yo me libraba de ese infierno, pero sabía que a mi madre la abandonaba ahí. ¿cómo fue? Porque digamos que tú bajaste al fondo, Sí, sí, bajaste al fondo, seguiste bajando al fondo, ¿no? sí, sí. Estabas en el Soy una pozo persona que va a tope. y cuando estabas en el fondo del pozo había un momento en el que había que subir. ¿Recuerdas ese momento en el que Sí, fue el primer momento de sí, sí, inflexión? sí, sí. ¿Cuál Es que fue? además fue brutal porque yo no salí como se salen de estas cosas. Yo lo he hecho, igual que lo hice mal, o sea, mal para entrar. Igual que hice así. Entonces, No, para entrar te formaste. sí, sí, tal cual. O sea, Seguramente no sé cuántos casos habrá en los que alguien se forma para entrar en la bueno, y anorexia. conseguí perder todo ese peso sin tener anemia, o sea, no lo hice mal. O sea, quiero decirte, dentro de que me propuse No, no, matarme a claro, mí misma, claro, que es una pero cosa un poco extraña, pero sí. madre mía, claro. Y entonces, pues llegó o sea, yo ya llevaba tiempo sin menstruar, porque claro, pierdes la menstruación, pierdes todo, estaba empezando a perder el pelo. Y mi padre, que supongo que estaba muy asustado, vino y me dijo, Andrea, o empiezas a comer ya, o sea, como me dijo, como la estrategia de tu madre ya la hemos intentado. O empiezas a comer ya o te ingreso. Y yo me acuerdo que peleé con él y le dije, tengo selectividad. O sea, me están matando, tengo un 9,47 de media, me vas a meter en un psiquiátrico, me jodes selectividad, me jodes mi futuro profesional, me jodes mi carrera, ¿qué me estás contando? Te estás muriendo. Ya, bueno, yo tenía mis Sí, sí, mis pero cosas. entiendo que es muy importante la selectividad, pero ante lo que te estaba pasando no tenía importancia. Y entonces mi padre me dijo que le daba efectivamente igual y que tenía una semana, no sé qué plazo me puso para empezar a comer.
Y claro, había estado como meses sin hablarme. Espera, no quiero dejar esto que has dicho. En medio de que estás viviendo los 2 años, me imagino, peores de tu vida, porque estás Sí, viviendo... terrible. ¿Conseguiste tener un 9? Sí, con algo. 9,67 de media. eh, ¿Cómo? Pues porque era lo único que hacía, estudiar y pensar en no comer. Entonces, se O sea, llegó un supone, punto en el que tú lo habías hecho para, entre comillas, gustar a los chicos, tener una vida sociable mejor, etcétera, te olvidaste de todo eso. sí, claro. Ya O eso pasó a sea, otro lugar y ya no llegó un punto en el importaba. que la enfermedad era lo único que existía. Desde que me levantaba, Eclipsó a todo. todo, absolutamente todo. O sea, dejé de fumar porque tenían una caloría los cigarrillos. Wow. Llega tu padre y te dice, te doy una semana para empezar a comer. Sí, ¿Qué fue lo primero que comiste? avellanas. Avellanas. Una bolsa de avellanas que tenía mi madre, de estas que están sin partir, que las abres con un cascanueces. Viento en la tele, alta definición. La película, no me olvidaré nunca. Eso fue lo primero que comí. ¿Disfrutaste la película? Creo que estaba tan disociada, porque claro, o sea, el pensamiento fue, nada puede ser peor que esto, ni siquiera estar gorda. Claro. O sea, nada en el mundo es peor que lo que estoy pasando. Entonces, el mensaje fue, es que estar gorda da igual. Claro, imagínate, yo que había perdido el peso de una manera súper bruta, de repente abro la mano, mi cuerpo me pedía de todo. O sea, empecé a comer sin control de ninguna clase. Que ahí es cuando empieza la bulimia, claro, porque la anorexia no viene nunca sola. Pero de inicio ni siquiera vomitaba. Lo que pasa es que tenía el estómago tan pequeño que no podía tampoco comer mucho porque llevaba sin comer mucho tiempo. Eh, pero no disfruté de nada de eso. O sea, no disfruté de nada de esa comida porque era una sensación de ansia, de como cuando te meten debajo del agua y te vas a ahogar y sales a la superficie y coges aire como que es la única manera de sobrevivir, pues la sensación que tenía mi cuerpo era eso con la comida. Entonces fue brutal. Y entonces mis padres pasaron a preocuparse porque estaba engordando. Y fue como... ¿Cómo? Ah, Claro. sí. Sí. Y de hecho ahí me llevaron a un nutricionista y a un psicólogo, a una psicóloga. ¿Cuánto tiempo pasa en el que tú te miras al espejo y dices, creo que la anorexia ha quedado atrás? Si es que crees que ha quedado atrás. La anorexia, no te sabría decir exactamente cuándo, porque luego la bulimia estuvo muy presente. La bulimia no se va nunca. O sea, yo creo que, o sea, quiero decir, yo tengo épocas, por ejemplo, este año, esta temporada, yo normalmente entreno mucho, porque claro, a mí las dietas me tocan sitios que no son nada sanos Claro. en la cabeza. Entonces, lo que hago normalmente es hago mucho ejercicio y ya está. Esta temporada he tenido mucho estrés y no he podido cogido peso. Ya está. O sea, lo voy a perder. En ese sentido, la anorexia hace mucho tiempo que se fue. Luego, la parte de la conducta ansiosa, o sea, y ya ni siquiera es por adelgazar, eso hace mucho que se me ha ido, pero se te queda como un bucle grabado de que si comes y vomitas se te pasa la ansiedad, ¿sabes? Es como la tontería esta de fumar, que fumas para quitarte una ansiedad que te provoca el propio tabaco. Pues ese reflejo es verdad que en los momentos chungos, malos, de muchísimo estrés, todavía me pasa algo, pero puedo estar un año y medio sin que me suceda. O sea, quiero decir, te queda una reminiscencia, pero yo siento que la enfermedad sí que la he superado. ¿Cuándo? Pues supongo que Sonia, que es la psicóloga que tengo ahora, con la que he hecho mucho trabajo, estaría ahí. Hace como 2 años hice un podcast hablando de esto, vamos, una grabación, con la amiga que entró en la anorexia, por la que entré en la anorexia. Las dos juntas. Sí. Y yo creo que ahí tuvo un momento de catarsis también, de hablar de ello con ella y de bueno, pues de ver lo que éramos, las niñas que éramos y en lo que nos hemos convertido ahora. ¿Qué le dirías? ¿O qué te dirías cuando estabas empezando a leer todos esos libros de anorexia para entrar en esa puerta que te iba a llevar a ser más aceptada, a estar con los chicos, a todas estas cosas? Pues mira, es curioso que me hagas esa pregunta porque hablando con Sonia, que es la psicóloga que me ayudó, ella trabaja mucho con TCAs y me contó hace
pues no sé si un año y algo, que tenía una chica que estaba muy malita y que siempre que veía gente tan mal en anorexia se acordaba de mí porque dice que alguien que ha estado tan enfermo como yo es muy raro que salga y lo supere como lo he superado yo. Y escribí una carta como si fuera mi yo de ahora a mi yo de entonces. Entonces me diría muchas cosas. Lo primero que me diría es que me estoy equivocando de sitio. La autoestima no está ahí. Y lo que piensan los demás nunca puede ser algo que te... O sea, la gente que te quiere te va a querer igual. Es verdad que hay lo que se llama el beauty pass, pero la gente, por cómo soy, la gente que me llena, las personas que te acompañan, que se sacrifican por ti, que te quieren de verdad, eso no lo miran. Entonces, que entiendo por qué tomó la decisión, pero que hay un camino mucho más difícil, pero mucho más auténtico, que es aprender a quererse a uno mismo. Eso es lo que le diría. ¿Cómo conseguiste vencer a tus pensamientos? Porque al final esta parte, ¿no? Disociar una cosa lo que eres y otra cosa lo que te dices y tus pensamientos. Me imagino que en todo ese proceso esos pensamientos eran muy intrusivos, desde luego que sí. En cada momento. ¿Cómo los frenabas? Porque esto Bueno, seguramente a mucha gente que esté viendo y se esté viendo reflejada, no solo en la anorexia, sino en cualquier tipo de situación que puede ser adictiva o que pueda llevar a un sitio en el que pierdes el control de... no los controlaba. O sea, yo lo que me preguntaba todo el rato es por qué me siento así, ¿no? Porque yo siempre pensaba, tío, las personas hacen cosas porque sienten cosas. Entonces, lo que hacía era como andar en el, vale, ¿y por qué me siento así? ¿Por qué pienso esto de mí? Y esto, o sea, porque estamos tocándolo por encima, pero yo me decía cosas horribles, me decía, eres fea, eres gorda, no vales para nada. Entonces, lo que cambié fue el discurso. O sea, me prohibí mirarme y luego tenía un mantra que era, tú eres guapa, tú eres lista, tú eres válida, tú mereces amor. Y entonces me lo repetía, tú eres guapa, tú eres válida, tú eres... Llorando, hecha una mierda, quiero decirte, no voy a romantizar el proceso, pero me prohibí taxativamente hablarme mal. Qué bueno. Entonces, una vez que dejas de decirte esas cosas, el peso de lo que te dicen los demás es menor, porque al final lo que te duele cuando alguien te lo dice es que es algo que tú piensas de ti mismo. Cuando ya no piensas eso, duele menos. Es más fácil controlarlo. Enhorabuena porque desde luego Fénix te dará muchas alegrías. Laboralmente tendrás muchas alegrías, pero la mayor alegría la pasaste en ese momento en el que conseguiste superar algo que no era nada fácil. Así que gracias por compartir Nada, ya ves. este momento. Y ahora, claro, nos vamos de estas vivencias y digamos que esta enseñanza, ¿no?, a lo que estábamos diciendo. Después de haber vivido ese proceso, entiendo que fue muy duro y que tiene que ser muy duro y el momento cuando se viven las cosas es difícil, pero que tu socio se fuera, pues al final, si tú lo miras en perspectiva, pues tampoco era... Y ahora, 6 años después, en el que digamos que se abre hace 6 años la persiana, ¿no? Y dices, venga, a ver, vamos a empezar a atender. Estamos hablando de que en este proceso de 6 años no solamente has abierto, sino que has ampliado, sino que has crecido nacional, internacionalmente, estás ayudando a personas que están viviendo situaciones muy difíciles en su vida, como puede ser problemas oncológicos. Al final, si pudieras poner en una pared, ¿no?, todos estos logros y todas estas situaciones, me imagino que también te emocionará, ¿no? Bueno, es que no me ha dado mucho tiempo a disfrutarlo, porque ha ido todo tan deprisa. O sea, claro, yo abrí en pandemia, que era un momento malísimo, porque lo pasé muy mal a nivel de miedo. Cada vez que había una ola me cancelaba todo el mundo en bloque, porque no Claro, quería meterse en espacios cerrados, no podía normal. hacer inauguración. Pero luego, cuando hice las clases, como era el único espacio en el que se podía salir de casa porque era una actividad sanitaria, pues tuve mucha adherencia a las clases. O sea, empezó a crecer. O sea, pues el primer año tuve que coger a alguien más porque ya no daba abasto. Luego, cuando empieza todo esto, sigue creciendo la parte de gimnasio, empiezo a tener problemas con los horarios porque no me da para... Y pienso, bueno, pues hacemos una parte de entrenamiento personal para hacer la continuación de esto, hago una obra, lo meto ahí. Cuando hago esa obra me llama de repente la asociación, que yo ya había ido a hablar con ellos varias veces, la Asociación Española contra el Cáncer,
y no había sido posible hablar con gerencia. Me llaman porque dicen que pacientes, que yo no sé qué pacientes, pues porque yo veía así pacientes de onco, pero muy poquitos. Han hablado muy bien de mí, me hacen una propuesta de que pase a ser la fisio de la asociación, les hago una propuesta yo de reformar su servicio de fisioterapia, me la aceptan y paso a no entrar otra vez en el negocio. Y llevaba 2 años abierta. Entonces, me acuerdo que esto pasó en septiembre del segundo año, o el segundo año y medio, y de repente tengo que montar otro gimnasio en verano para en septiembre meter a la gente de la asociación porque no me entran y contratan a personal y era como, o sea, ¿y en qué momento? O sea, como, ¿en qué momento? Entonces, ¿Cómo asimilo claro, todo esto, claro, no? entonces Claro. hago ese gimnasio cuando lo monto, que hice yo la obra, bueno, no tenía dinero, hice yo la obra, aprendí a hacer electricidad, hice carpintería, pinté todo. Lo montamos y mi gestor me dice, Andrea, esta estrategia es de corto plazo, tienes que ponerte a montar. Y yo, pero si es que llevo 3 años, estoy machacada, no me puedo poner a emprender ahora otra vez. Y me dijo, pues o para adelante o para atrás. Entonces en el año 4 monta la SL, pide préstamo, o sea, otra vez todo esto. Entonces pasa eso, es verdad que mi padre llevaba mucho tiempo haciendo proyectos europeos y me llevaba mucho tiempo diciendo, tienes que meterte en esto, que es muy guay, que vas a viajar. Es verdad también que a mí me gusta mucho moverme, al final me quedaba en Valladolid, que era una cosa que no tenía planificada. Entonces, pues le veía el atractivo por ese lado. Tengo en el equipo gente muy dinámica, muy joven, que tiene muchas ganas de experiencias, doctorar, salir fuera, viajar. Entonces, lo veía como una puerta para... O sea, los puntos en los que fuiste creciendo, digamos que es abres, pasa la pandemia, al final parece que va viendo algo y que está funcionando y a los 2 años la Asociación contra el Cáncer te hace ser la fisio y ese es el siguiente crecimiento, que montas otro gimnasio pero lo montas muy lejos, ¿no? Sí. Y lo acabas cerrando para montar este, Sí. ¿no? Y otro más que... Y ahora vamos a que de manera nacional e internacional también estás creciendo y no solamente estás centrada en lo que es la clínica, sino también en expandir. Claro. ¿En qué consiste? Pues el tema es que mi padre me dijo, tienes que meterte en proyectos y justo coincidió que mi padre estaba mi padre es funcionario y mi madre también, con lo cual lo de emprender fue como lo llevaron fatal. Sí. Entonces mi padre estaba en un puesto que hacía muchos proyectos europeos y por razones técnicas decide que ya no quiere estar ahí y se va. Entonces me dice, ahora que yo ya no tengo tanto jaleo de proyectos y tú tienes ya más personal, porque antes yo estaba 24 horas atendiendo pacientes, es el momento de que probemos esto. Y entonces me dice, los proyectos es muy difícil ganarles, entonces hay que presentar muchos para que te den uno. Pues presentamos 4 y me dieron 3. Toma ya, ¿qué 3 te dieron? Pues me dieron un PopTech, que es España-Portugal, que estamos haciéndolo ahora, se llama It Healthy, con SACIL y con una universidad de Portugal, de Castelo ¿Y en qué Branco. consiste? Pues vamos a hacer atención a pacientes de dolor crónico. Vamos a hacer un poco la continuación del tratamiento que hacen en la pública, en centros cívicos, haciendo grupos y luego haciendo una parte de intervención social, también actividades que tengan que ver con el enriquecimiento, hermanarnos con Portugal, porque al final la gente que tiene dolor, también una parte muy importante es que tienen mucha soledad, necesitan como entorno social que les ayude, entonces pues facilitar esa parte. ¿Esa fue una? Ese es uno que ahora vamos a empezar el pilotaje en septiembre. Luego nos dieron uno de realidad virtual y linfedema para ver si con las gafas de realidad virtual podíamos hacer una aplicación volumétrica para poder ir haciendo un check a las pacientes que pudiera detectar el linfedema, que ese ya lo hemos terminado, ese lo hicimos el año pasado, ese era de fondos nacionales y luego nos han dado, o sea, uno que nos ha contactado Intras, como ayudamos un poco en la fase de la idea y luego nos ha subcontratado Intras, que es para hacer atención en el medio rural, para mejorar la atención psicológica o el acompañamiento de patología psicológica psiquiátrica en el medio rural en Zamora, Segovia y Valladolid. Pues ahí está. Sí. Y tenemos presentados, que no sé si nos les darán, sale la resolución este año, uno sobre salud pélvica de la mujer para hacer con inteligencia artificial y realidad virtual prevención y rehabilitación de pacientes y uno para hacer, que este es muy bonito y me ilusiona mucho, prevención de trastornos de la conducta alimentaria en colegios. Y se cierra el círculo, ¿no? Y se cierra el círculo. Digamos que sería un poco... ¿Lo ves así? En ese proyecto sí me lo dan, sí. Me hace mucha ilusión porque pienso,
qué bien que alguien que sabe lo que es hace políticas para ¿Lo has contado prevenirlo. a la hora de presentarte? Bueno, es que la idea nació, o sea, la idea base la diseñamos mi padre y yo. Y luego la movimos en entidades que quisieran colaborar y luego ya una entidad más grande la cogió y la desarrolló, pero la idea base era nuestra. Tiene que ser emocionante el pensar en el que el proceso que has vivido a lo mejor dentro de un tiempo hace que salves a otras personas que vivan una situación similar. Pues es verdad que esa parte sí que es... o sea, sí que me toca de una manera muy personal. Normal. Porque es el infierno. O sea, es el puto infierno. O sea, la verdad, la gente no sabe el daño que hace el decir qué guapa estás o has engordado. O sea, entonces poder ahorrárselo a una persona, ya no a muchas, a una ya me parece un éxito. Si encima lo hacemos, o sea, no sé, no me acuerdo cuántos alumnos eran, pero no sé si eran 200, o sea, 2000 en toda Europa. O sea, si de esa parte ayudamos a un 10% ya es brutal. Y también concienciar, ¿sabes? Ya no solo a los alumnos, a los profesores, al entorno. O sea, en mi clínica tengo prohibido hablar de la imagen de nadie. O sea, es que no se puede. Solo se pueden decir cosas bonitas. ¿Crees que ha empeorado la situación en ese tema? Teniendo en cuenta las redes sociales, Sí, teniendo en cuenta cómo está ahora, que al final todos vivimos de la imagen, o sea, incluso a la hora de ir a un sitio. sí, creo que está peor. O sea, creo que en eso se avanzó un poco y ahora estamos en un momento de retroceso. ¿La anorexia sigue estando tan vigente en nuestro tiempo? Sí, o sea, cuando hablas de ello en grupos de mujeres, yo no sé el porcentaje, pero si son honestas, más del 50% ha tenido problemas de conducta alimentaria, ya sea trastorno por atracón, anorexia, bulimia, lo que sea. O sea, sí. ¿Y las nuevas generaciones? Sí, mira, yo soy profesora de la universidad y doy clase en primero, que tienen 18 justo, y tienen unas movidas con el cuerpo. Además, yo que doy prácticas de anatomía, entonces es la primera asignatura en la que se tienen que desnudar y presentarse o sea, interaccionar en ropa interior con los demás. Está la cosa. Y los comentarios. O sea, mira que yo el primer día, ¿sabes? Se lo digo en plan en mi clase no quiero comentarios, no quiero, o sea, no se puede hablar, no se puede opinar, no se puede, luego se pegan mucho entre ellos, los tíos sobre todo, o sea, digo, no se puede tocar, o sea, respeto máximo. Y aún así siempre hay alguna cosa. Es brutal. Y es muchísima, están muy autoconscientes, sobre todo ellas, pero ellos también, ¿eh? Hemos visto un poco, ¿no?, lo que es la evolución de cómo en tu infancia tuviste que vivir unas situaciones difíciles de las que te acuerdas y mucho, que tuviste que ir hasta el hospital por ello. Luego tuviste que ir por esa aceptación social que al final te llevó a circunstancias muy complicadas. Ha pasado el tiempo y evidentemente tú eras consciente, ¿no?, que tenías la habilidad de el estudio, de la inteligencia, etcétera, porque con lo que estás contando, evidentemente eras buena en los estudios, tienes la capacidad para poder afrontar los retos, ¿no?, que por ello nació seguramente Fénix Fisioterapia. Estamos hablando que ahora mismo estás con proyectos 4 o 5, estás comentando que vas a tener a nivel europeo que en marcha. Y claro, ¿ahora qué? O sea, Ahora, ¿socialmente dime, te sientes que encajas? no. Lo primero, Mira todo lo que he elencado. Al final serías el ejemplo de una persona de éxito. Y la pregunta es, teniendo en cuenta esto, tú contigo mismo, contigo misma, el mensaje que te das desde ¿en esta sociedad encajo? creo que la pregunta es, ¿en esta sociedad quiero encajar? Es que no creo que quiera encajar en los modelos de valores que hay. Entonces no encajo, pero no es porque haya nada malo en mí, es porque los No valores... te importa. Es que no quiero ser lo que quieren que sea. Quiero ser yo misma. Y yo no encajo en lo que ellos
diseñan. Entonces decidí que lo que ellos quieran diseñar, o sea, la sociedad quiera diseñar, me da lo mismo. O sea, también te digo que no tengo mucha vida social, porque no time. Eso es una de las cosas que quiero modificar en mi vida. ¿Qué quieres tener tiempo para ti? Claro. Sí, ¿Tienes porque pareja? no, bueno, sí, ahora mismo sí, pero no he tenido parejas estables de poder construir nada y tengo una pareja con la que me veo muy poco porque realmente mi vida da unos márgenes ridículos. O sea, En algún momento tendrás que optar por tener esa la idea parte. la idea es planificar para que el año que viene yo tenga algo de vida personal, porque además lo que te hablaba antes de la fisioterapia a mí me encanta. O sea, yo me acuerdo cuando inicié tenía una pareja más estable, me iba a casar y tal, y me dejó porque trabajaba mucho, que, o sea, muy legítimo, porque es muy cierto. Y yo no he vuelto a poder construir un proyecto con nadie así porque no tengo tiempo. Los últimos 6 años dirías que has estado dedicada y Sí, o sea, he tenido relaciones, pero en cosas cortas, que no tenían mucho alcance, que siempre me demandaban más de lo que yo les podía dar, porque esto necesitaba que alguien estuviera aquí, ¿sabes? Es que los primeros años tú eres todo. Eres la que lleva comunicación, la que lleva avituallamiento, la que lleva contratación de personal, la facturación, la contabilidad. Es que no puedes abandonarlo. Entonces, en ese sentido, pues ahora sí quiero empezar a apostar por la parte social, pero yo socialmente soy rara y soy consciente. O sea, quiero decir, soy un bichito raro, pero yo me quiero así. O sea, ¿por qué? Pues porque yo no soy una persona yo no utilizo máscaras sociales, soy muy honesta, voy muy de frente, tengo muy clara mi posición, soy muy asertiva a la hora de frenar y eso me hace muy distinta y me complica un poco el encontrar personas. Luego es verdad que las amistades que tengo tienen una calidad muy alta. O sea, tengo pocos amigos, pero muy buenos. Entonces, mejor poco y bien que mucho y mal. Pero supongo que si mi yo adolescente me viera, pensaría, sí, sí, mucho éxito, pero qué pringada, ¿no? Y yo pienso, es que te estás equivocando de baremo. Es que no funciona así, porque yo ahora me la sopla lo que piensa la gente. Eso me protege mucho más. Como tu opinión me parece estupenda. Si te la he pedido, guay. Y si no te la he pedido, pues me sobra, ¿sabes? Que ¿Dirías que este concepto que tienes de la vida y de cómo afrontarlas en general viene también de la vivencia que viviste con la sí, anorexia? sí. Además es muy curioso porque yo tengo relaciones siempre, mis amistades siempre son como muy íntimas, porque las relaciones superficiales no me gustan mucho, me aburro. Y mi mejor amiga es como mi hermana, cuando empezamos a hacernos amigas, ella es mucho más mayor que yo, tiene 50, bueno, mucho, me matará cuando vea esto, tiene 55. Y cuando empezamos a tal, yo soy de estas chicas que me doy de la mano con mis amigas, porque en mi generación además se hace mucho, en la suya es como mucho más raro y me decía, la gente nos mira. Y yo le decía, ¿qué? ¿Ah, sí? Digo, a mí me da igual que me miren. Digo, tú percibes si te miran o no. Porque hay gente que está como atento a lo que pasa a su alrededor. Que os deis la mano cuando vais Por la paseando. calle, sí, como que como que se sentía que la gente nos observaba. Y yo pensaba, para sentirte observado también tienes que Dejar salvo que que la gente se gire y te mire de golpe, también tienes que estar estar como atento a lo que pendiente. está pasando. Claro, y a mí eso sí que o sea, la salida de la anorexia me lo ventilé y no lo he recuperado. O sea, nunca tengo como o sea, cuando me pasa, que me pasa a veces, pues sí, pues estoy en un grupo, en una clase grande y hablo por primera vez y cada vez me pasa menos. Sí que tengo ese momento de, estaría hablando bien, y luego pienso, ¿qué? Y lo apago. Es como, es que ese autocuestionamiento sobre qué pensarán de mí no me parece muy práctico. Claro, según lo que estás diciendo, al final tú estás consiguiendo laboralmente todo aquello que te estás proponiendo, prácticamente es así, o la mayoría de las cosas. ¿Adquieres la felicidad en gran medida también por todo esto o no? No. ¿De dónde viene la fuente de tu felicidad? Pues eso es yo creo que ese ha sido el cambio antes de tratar pacientes. O sea, yo me acuerdo cuando corté con mi pareja que lo pasé fatal, porque además teníamos un proyecto muy consolidado. Yo me levantaba por la mañana, empezaba a llorar, llegaba a la clínica, me ponía en uniforme, se me cortaba, estaba con pacientes. De hecho, en esa época me metí muchísimos pacientes porque era el único rato que estaba bien. Porque yo cuando estoy atendiendo, toda mi atención está puesta en la otra persona. Salgo de mí mismo para estar para la otra persona. Y el vínculo terapéutico me gusta tanto que soy súper feliz. Entonces, durante muchos años la felicidad ha estado en eso. O sea, yo me acuerdo cuando corté,
y viví todo esto que pensé, pero ¿cómo voy a abandonar yo esto? Si es que me encanta. O sea, es verdad que te roba muchas cosas, pero también te da muchas cosas, ¿sabes? Ahora, como mi trabajo es más feo, porque soy gestora y tengo que adquirir otras habilidades, por ejemplo, tengo que ser menos honesta, tengo que aprender a callarme, claro, es que lo que te sirve mucho para conectar en situaciones laborales, lo mismo no. Entonces y me gusta mucho menos, por eso también quiero empezar a tener algo de vida, porque ya mi trabajo no me da la felicidad. Ahora mi trabajo me la quita, porque a mí pegarme con burocracia, bancos, con otras entidades, no me gusta. Pero sé que lo tengo que hacer, ¿eh? Entonces, para mí la felicidad durante muchos años ha estado en eso. Y en las amistades que tengo, o sea, me lo he pasado muy bien, ¿eh? También te voy a decir, mis amigas tengo, yo qué sé, 4 o 5, pero me voy de viaje con ellas, me río, o sea, puedo ser yo misma, que creo que es algo que mucha gente no consigue. Al final, desde luego que con todo el proceso que nos has contado en este rato de cómo ha sido tu vida, ¿cuál dirías que es el sentido de ella? Pues lo que te dije un poco cuando me mandaste las preguntas, yo, mira, tengo la suerte de que con mis padres puedo hablar de todo. También que les ha tocado, quiero decir, porque yo no paro de rajar y soy una persona honesta, entonces se han comido la hija que les ha tocado. Pero he tenido la suerte de tener unos interlocutores que me han aportado mucho. Y cuando yo sufría tanto, porque se lo contaba, ¿no? Me decía mi padre, Andrea, tienes que aprender a navegar el barco. Tienes que ir en el timón, pase lo que pase. Yo creo que el sentido de la vida es navegar. O sea, trabajo en oncología. Cuando lo que te hace el cáncer, y lo ves en los pacientes, es que de repente te pone un reloj en la frente. La gente empieza a pensar en cuánto tiempo le queda. Yo ese pensamiento le tengo todo el tiempo. O sea, sé que es una incógnita, pero pienso, es que nunca sabes cuándo se va a acabar. Entonces, hay que vivir lo que te dé la vida y hay que intentar adquirir herramientas emocionales para que los momentos malos no te desborden y puedas disfrutar con autenticidad los momentos buenos. Entonces, creo que el sentido de la vida es ese. O sea, cuando yo me vaya, probablemente lo que yo haya hecho se quede como un punto en medio de un libro de 5.000 páginas, pero mientras yo lo experimente es mi vida y es lo más importante para mí. Entonces, disfrutar, ayudar, construir cosas bonitas y de alguna manera yo soy muy idealista, que yo creo que es un defecto, pero bueno, lo intento, ¿no? Y al final, cuando yo le decía a mis jefes, ¿por qué no nos ponéis jornada continua? Que es que de jornada partida nos mata. Mis fisios tienen jornada continua. Que no, si hago horas extras, págamela. Mis fisios, o sea, se puede hacer, ¿sabes? Las cosas bien se pueden hacer. ¿Qué es más difícil? Sí. ¿Qué es más duro? Sí. Que tienes que, como persona que tiene el poder y las decisiones, que tienes que hacer un trabajo mucho más de integridad propia para no superar ciertos límites. Pues sí, pero es que, yo qué sé, ¿sabes? Es que hacerlo de cualquier manera a costa de los demás. O sea, entonces, pues para mí el sentido de la vida es ese, intentar mejorar en el sentido que lo que pueda mi pequeño microambiente y también o sea, validarme un poco internamente, porque vas a cualquier sitio, es descorazonador. Tienes empleados, ya verás, te van a joder. O sea, te lo dicen siempre, ¿sabes? Como, es que los empleados son lo peor, es que no sé qué. Y dices, tío, yo tengo empleados maravillosos. O sea, no es verdad. O sea, lo mismo dentro de 10 años tengo otra perspectiva, pero de momento yo creo que hay gente buena, no es lo que más hay. Tampoco creo que sea lo que menos. Se supone que tiene mucho que ver con el contexto y por suerte aquí el contexto lo puedo manejar yo. Entonces, pues generar un espacio de cuidados, tratar a los demás como me gustaría. También el cuerpo humano es una pasada. O sea, pues disfrutar de lo maravilloso que es el mundo, de las cosas tan interesantes que hay, vivirlo con alegría, como si mira, yo soy un poco así. Hasta que terminé la carrera, cada vez que cumplía años pensaba, otro año más que no me quedaba embarazada, porque era como un miedo horrible lo de quedarme embarazada a mitad de la carrera, o sea, me aterrorizaba. Y después de eso empecé a trabajar en Aspain con gente lesionados medulares y pensaba, otro año que me puedo levantar de la cama. Claro. Y me decía la gente, pues eres muy joven. Y yo, ¿y qué? Es que hay gente de mi edad en silla de ruedas. Y hay gente que con 16 años tiene una enfermedad neurodegenerativa. Es que la función, o sea, hay muchas cosas que damos por sentadas como que son privilegios inherentes porque nacimos. Y entonces
La salud no está garantizada. O sea, se puede ir en cualquier momento y hay que valorarla. Y ya desde hace unos años pienso, cada vez que cumplo años, pienso, otro año sana, tío. Otro año que me puedo levantar de la cama, que puedo correr, que también es una manera muy bonita de superar la anorexia, en plan de, tío, mi cuerpo lo soporta todo, me traslada por el mundo y está sano, con lo que le he hecho, que le he hecho de todo y estoy sana, ¿sabes? Pues yo creo que no necesito más sentido que ese. Muchas gracias por tus palabras, por todo lo que... Y desde luego que seguro que quien haya estado toda la entrevista tiene mucho que reflexionar. Pues muchas Y, gracias a ti también. pero de verdad, muy interesante lo que nos has contado. Y al final, como se suele decir esto, ¿no? De cada 8 horas de ibuprofeno, pues a lo mejor esta entrevista o escucharte algunas de las palabras y de los momentos que has vivido y lo que tienes que decir, muchas personas lo deberían de ver. Y espero de verdad, y seguro que la vida te lo dará, el que puedas vivir ese proyecto en el que puedas ayudar a otras niñas o niños que puedan tener situaciones como la que has vivido tú y les ayudes en su proceso. Gracias a ti. Ha sido muy guay esta entrevista contigo. Bueno, pues aquí hemos conocido a Andrea, que estamos aquí en Fénix Fisioterapia, y la verdad que da gusto que en Valladolid tengamos profesionales como ella y como su equipo, que seguro que nos van a ayudar a que la vida sea un poquito mejor.